Nombre de Fanny Monsalvo del grupo 02. Bueno, nuestra primera parte del proyecto del tercer corte es viga. La viga mostrada es esta. El DCL se podría hacer así, o también como está inclinado, se hace inclinado con las fuerzas que actúan en B, que sería BX y BY, la fuerza AD que se toma positivamente y quedaría el modelo el DCL así. Bueno, inicialmente lo que buscamos es las incógnitas, buscamos cuántas incógnitas hay, perdón. En el pasador B, como observamos que hay dos pasadores y cada pasador se dice que tienen dos incógnitas, tanto en X como en Y. Entonces en nuestro pasador B quedaría BX y BY, y en nuestro pasador A quedaría AX y AY. Se diría que este problema o esta parte no tiene solución, este punto, porque en un ejercicio de cuerpo rígido debe tener como máximo 3 incógnitas. Encontramos 4 incógnitas en nuestro ejercicio de viga. Entonces la solución es cortar la barra. Se hace un corte transversal como se observa aquí, y se observa que hay una fuerza internamente que va dirigida en toda la barra. Como la barra se corta, se olvida el pasador A, quedándonos 3 incógnitas, que sería BX, BY y la fuerza AD. La fuerza que va La fuerza que va dirigida internamente en toda la barra es recomendable tomarla positivamente. Seguidamente lo que se hace es convertir las cargas distribuidas en cargas puntuales. Una carga distribuida que tenemos es 12.000 newton sobre metro y la otra es 8.000 newton sobre metro. Lo que hacemos es coger y convertirlas por el área de la figura. Como esto es un rectángulo, como se observa aquí, esto es un rectángulo, se hace base por altura. Entonces sería la base que es 1200 newton sobre metro por 0.26 metros, dándonos 33.120 newton en nuestra primera carga punto. Y en la segunda parte también de la viga es un rectángulo, se hace lo mismo, base por altura, y se halla 8.000 newton sobre metro por 0.26. En nuestro ejercicio dado están las medidas en centímetros. Las convertimos en metros para así poder cancelarlas aquí para hallar las cargas puntuales. Hacemos la sumatoria de momentos en B. O sea, los modelos de equilibrio rotacional. Se comienzan a buscar las fuerzas en nuestra viga. Empezamos desde B y seguimos, caminamos y encontramos nuestro primer punto. Es H1, aparece nuestro primer punto H1, que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la barra. Este gira negativamente, se multiplica por la distancia, que es 0.13. Esa es la distancia que hay desde B. Sí, desde B se puede decir hasta el centroide, que es 0.13, hasta aquí, hasta este centroide. Bueno, seguimos buscando fuerzas.
y encontramos nuestro punto G. Vamos a ver si aquí se genera momento. Como nos forma un ángulo de 90 grados con respecto a la barra, no genera momento. ¿Por qué? Porque en X él va sobre toda la barra, a lo largo de la barra, y no forma un ángulo respecto a la barra. Se busca un ángulo, entonces se busca y se hace un triángulo. Sería aquí, ¿cómo hago para que quede derecho? Este triángulo aquí dice que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que sumar 180. Entonces, este ángulo de aquí vale 30 y este de aquí vale 90 porque es un ángulo recto. Ángulo recto, 90. 90 más 30. Más, perdón. Bueno, lo que se hace es buscar un ángulo. Se forma una figura geométrica, un triángulo. Entonces, se dice que la suma de todos los ángulos de un triángulo tiene que formar 180 grados. Entonces, este vale 60, este 90, ¿cuánto valdrá este? 30, ¿cierto? Entonces, este ángulo, que es el ángulo restante, va a valer 60, es este mismo. Es el ángulo restante. Entonces, se toman el ángulo y se multiplica por la distancia. Bueno, se hace coseno de 60, que es el ángulo restante, y se multiplica por la distancia de la barra. Sería, entonces, Y quedaría coseno de 60 por 200, que es el peso de la barra por la distancia, que es 0.26. Este gira negativamente también. Seguidamente aparece la fuerza AD y H2. Entonces, ya conocemos H2, que vale 2080 newton. ¿Qué es lo que vale? 2080 newton. 2080 newton. Entonces, nos queda por averiguar la fuerza AD. Entonces, la fuerza AD genera un momento con respecto a la barra, forma un ángulo de 90 grados. Se multiplica por la distancia, que sería 0.13, 0.13, 0.13, da 0.39 metros. Entonces, FAD por 0.39 y gira, buscamos negativamente también. Se sigue, la barra se sigue. Y aparece aparece el peso. Aquí tenemos el peso, en E tenemos el peso, que es 900. Se multiplica por la distancia, que es 0.52. Este gira positivamente con respecto a nuestro pasador, a nuestro punto B. Gira positivamente así.
Bueno, ese sería el momento en B. Entonces quedaría 3120 newton, que es H1, lo que vale H1 por la distancia, H1 por la distancia, menos, porque va negativo, coseno de 60 por 200, que es el peso de la barra, por 200, por 0.26, que es la distancia. Bueno, más la fuerza que está en D, fuerza AD, por la distancia, que es 0.39, menos los 2080 newton por 0.39 metros, porque los 2080 newton es H2, entonces aparece H2 en D también y se multiplica por la distancia, que es 0.39, más el peso, que va positivo, por la distancia total, que es 0.52 metros. Esto se tiene que igualar a 0. ¿Cómo volteo esto aquí? Así. Se iguala a 0. Entonces despejamos F fuerzas en A. Entonces queda lo que está aquí en fuerza AD. Lo dejamos así, perdón, y pasamos todo al otro lado, cambiándole de signo, claro está. Entonces quedaría menos 3120 newton, pasaría positivo por 0.13. Coseno, perdón, aquí me equivoqué. Más coseno de 60 por 200 por 0.26. Aquí coseno está negativo, pasa positivo. Bueno, aquí vendría FAD, que es la que despejamos, por la distancia, que pasa a dividir, porque acá está multiplicando. Bueno, vendría más 2800 newton por 0.39. Como aquí está negativo, acá pasa positivo. Menos 900 por 0.52 metros. Como aquí 900 está positivo, pasa negativo. Entonces, lo que está multiplicando aquí, que es 0.39, lo que está multiplicando a la fuerza aplicada en AD, pasa a dividir. Entonces nos dice que la fuerza AD es 1986.666667 newton. Seguidamente, ahora seguimos buscando momentos. Hacemos la sumatoria de momentos en D. O sea, buscamos momentos en Y de ese encuentro, en Y. Siempre se recomienda hacer dos momentos. En este caso hay momento en D, es donde está la incógnita. Bueno, nuestro punto de momento se encuentra aquí, en D. Comenzamos a buscar fuerzas. La primera que encontramos es BY. Entonces, BY se multiplica por la distancia que hay desde BY hasta nuestro punto o nuestro momento. Entonces, menos, porque va negativo, menos BY por 0.39 metros. Bueno, seguimos caminando por nuestra barra y encontramos H1. Esta gira positivamente respecto a nuestro punto por la distancia que hay desde H1 a nuestro punto de momento, que sería
0.26. Seguimos y encontramos nuestro punto G, que es el peso de la barra, que son 200 newton. Ahora, ahí no genera momento, se tienen que descomponer las fuerzas. Se descompone en Gx y Gy. Gy gira positivamente. Entonces, la fuerza que hay en Gy sería 200, porque es el peso de la barra, por coseno del ángulo resultante o restante, por la distancia que hay desde el punto G a nuestro punto de momento. Entonces sería 200 por coseno del ángulo, que es 60, por 0.13 metros. Bueno, seguimos caminando en nuestra barra y encontramos la fuerza AD y nuestro H2. Ahora, aquí en H2 no genera momento. ¿Por qué? Porque está sobre el mismo punto donde D está respecto al eje Y. Se encuentra en el mismo eje. O sea, sobre la misma fuerza, no genera momento. Por eso no se coloca, porque no genera momento. Seguimos caminando y encontramos nuestro punto E, que es el peso de la barra. Entonces, este gira positivamente. O sea que este giraba negativamente. No, positivamente también. Positivamente. Entonces, se dice que es el peso de la barra por la distancia que hay desde el peso hasta nuestro punto, que es 0.13. Bueno, todas estas fuerzas se tienen que igualar a 0. Y aquí tenemos una incógnita, que es BY. Entonces, aquí está BY, que es... Así es como nos queda nuestro problema planteado. Haciendo fuerzas por distancia. Menos BY, que es este punto, por la distancia que hay hasta el punto, de momento, más 3120 newton por 0.26, 3120 newton por 0.26, que es esta distancia, más 200 newton, que es el peso de la barra, por coseno del ángulo, que es el resultante, por la distancia, que es 0.13, de aquí a aquí. Bueno, y más el peso, porque está positivo, más el peso por la distancia, y esto es igual a 0. Despejamos, pasamos a BY al otro lado, porque está negativo, tiene que quedar positivo, y lo demás queda igual. Lo que está multiplicando por BY pasa a dividir, quedándonos BY, o sea, quedándonos la fuerza en BY, siendo 2413.3333 newton. Ese sería el modelo de equilibrio rotacional matemáticamente. O sea, este es momento. Seguimos con... Bueno, ahora hallamos los modelos de equilibrio relacional vertical y horizontalmente. Primero hacemos los verticales, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas en Y es lo que vamos a hallar. Bueno, las fuerzas que actúan en Y, BY, H1 va negativo, BY va positiva, el peso de la barra va negativo, H2
va negativo, la fuerza AD y el peso que va positivo, igual que la fuerza AD. La sumatoria de todas estas fuerzas en Y nos tiene que dar igual a 0. Toda la sumatoria. El resultado tiene que ser 0. Entonces, las fuerzas que actúan en Y es BY, como dijimos, que es, ya lo hallamos, BY es 2413.3333 menos H1, que vale 3120 newton, menos coseno del ángulo, que es el ángulo restante, por 200, que es el peso de la barra, más la fuerza AD, va hacia arriba, va positiva, menos nuestro H2, que es 2080 newton, eso es una carga puntual, más el peso, que es 900 newton. Bueno, así quedaría nuestra operación. Así quedaría nuestra operación. Así. Eso sí da 0. Ahora, los modelos de equilibrio translacional horizontal es la sumatoria de todas las fuerzas en X. Como nuestra barra está inclinada, las fuerzas positivas quedarían así, y las negativas hacia abajo. Bueno, ahora vamos a buscar todas las fuerzas que están en X. La primera es Bx, que va en toda la barra. Entonces se puede decir Bx. ¿Y cuál otra? Bx y G. Y punto G. Porque el punto G tiene Gx y Gy. Entonces, G se descompone G en Gx. Entonces quedaría que Gx coseno de 30, que es el ángulo, porque hace el ángulo con la barra, por 200 newton. O también puede ser seno de 60, que es el ángulo restante, por 200 newton. Se despeja Bx, y queda que Bx igual a coseno de 30 por 200 newton. Perdón. Que es el peso de la barra, que va hacia abajo, va negativo, pero como se despeja queda positivo, y eso nos da 173.205 newton. Ahora, como esto estaba negativo, pasó para acá positivo. O sea, BY queda positivo, y como esto estaba aquí, pasa para el otro lado, positivo. Bueno. Ahora, vamos a hallar la fuerza que actúa en B. El valor de la fuerza que actúa en B, para hallarlo tenemos que aplicar Pitágoras. Y nos dice que Pitágoras es la resultante al cuadrado, que sería así. Resultante al cuadrado igual a Bx al cuadrado más By al cuadrado. Entonces se aplica raíz de ambos lados, y este se cancela con este y quedaría
bx al cuadrado más y al cuadrado. Ya bx lo hallamos anteriormente en nuestro modelo de equilibrio translacional horizontal. Y es 173.205 elevado al cuadrado más BY, que lo hallamos con el modelo de equilibrio rotacional cuando hicimos la sumatoria de momento en D, que nos dio 2413.3. Bueno, yo le quito algunos 3 elevado al cuadrado. Y eso nos da 2419.540. Esa es la fuerza total que actúa en B. Esa es la fuerza que soporta el pasador B. Bueno, ahora observamos el diagrama de la fuerza cortante y del momento flexionante. Nos piden hallar analíticamente las fuerzas cortantes y el momento flector o el momento flexionante. Para hallar la fuerza cortante, volteamos la viga, la volteamos, se ve que aquí está, ¿cómo se dice? Inclinada, sí, inclinada. Pues aquí la volteamos, queda prácticamente casi igual. Bueno, entonces nos dice que para el momento, para la fuerza cortante, es igual a la anterior menos la integral de W de X. Bueno, empezamos. Bueno, primeramente, hallamos la fuerza cortante en B. La fuerza cortante en B solo hay una fuerza, que es BY, y va subiendo. Es 2413.3333 newton. Bueno, empezamos a integrar. Dice la fórmula que fuerza cortante es igual a la anterior menos la integral de W de X. Bueno, por dx, sí. Entonces, caminamos por esta viga y hallamos el punto G. Perdón, el punto G que está aquí en nuestra viga. Entonces, hacemos la fórmula, reemplazamos la anterior menos la integral de W. W es 12.000 newton por dx. Entonces, la fuerza cortante de B a G quedaría integrándola. Reemplazamos la fórmula y queda que la anterior menos la integral de W por dx. Entonces la anterior sería la fuerza cortante en B, que es 2413.33, bueno, 33 newton, menos la integral de W, que es 12.000 newton por metro por dx. Entonces se integra y como es una constante de x, queda x, la integral de esa es x. Entonces la integral de 12.000 de x es 12.000x. Se integra y se reemplaza y se multiplica por los límites, sí, que queda en la integración. Entonces que sería 2413.33 menos 12.000 por 0.26 y nos da
menos 706.666667. Seguimos caminando y nos damos cuenta que nuestro punto G queda, hay otra fuerza, en nuestro punto G hay otra fuerza, aquí, que va bajando. Bueno, entonces eso quedaría fuerza cortante de G a G'. Como no dan X ni nada, eso significa que es una línea recta. Y como va hacia abajo, queda, bueno, negativa, hacia abajo. Entonces se hace que es la anterior, que es menos 706.6667 menos 200 por coseno de 60. ¿Por qué por coseno de 60? Porque 200 es el peso y coseno del ángulo, que es nuestro ángulo aquí, coseno de 60. Entonces nos da que la fuerza cortante de G a G' es menos 806.666667 newton. Seguimos caminando y vamos de G a D. Aquí, de G a D. Y vemos, aplicamos la fórmula, va de G a D, aplicamos la fórmula, la anterior menos la integral de W por dx. Entonces W aquí sería 8000 newton por metros. Entonces se reemplaza y se integra y queda la anterior menos la integral. Saben que la integral de x es x, 8000x, por la distancia de los límites. Se sigue caminando y se da cuenta que en D actúa otra fuerza, la fuerza AD. La fuerza AD, sí. Entonces, se va de D a D'. Fuerza cortante de D a D'. Porque hay una fuerza, o sea, la fuerza AD, que va subiendo y por lo tanto es positiva. Bueno, se escoge entonces la anterior, que es este resultado, más la fuerza AD, que es la que va subiendo. Y eso nos da 140. O sea, la fuerza cortante de D a D' es igual a 140. Se sigue caminando y se llega, va desde la fuerza cortante desde D a E. Y tenemos que es la anterior menos W que es 8000 por dx. Entonces se integra y se reemplaza. Entonces quedaría 140, que es la anterior, menos la integral por la distancia de los límites, que es 0.3. Eso nos da menos 900 newton. Entonces, se mira que de E actúa, hay otra fuerza que actúa. Entonces sería desde E, la fuerza cortante desde E a E'. Lo que se hace es coger la anterior más, como va subiendo, 900, que es el peso, y eso da igual a 0. La viga cierra perfecto. Bueno,
Dice que tenemos que hallar analíticamente el momento flexionante, el momento flector. Nuestro primer momento flexionante es en B. Y el primer momento flexionante siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque la viga no está empotrada. Entonces nos dice la fórmula que es el momento flexionante es igual al anterior más la integral, sí, de la fuerza cortante del tramo. En este caso es 0. Bueno, el segundo momento flexionante es de B a G. Entonces dice que es la fórmula que es la anterior más la integral del momento, la integral de la fuerza cortante del tramo. Sí. Es la anterior más más la integral de la fuerza cortante del tramo, en este caso de B a G. Entonces integramos y nos queda así. Bueno, aquí nos dio x a la 2. Eso significa que hay una parábola. Bueno, cuando hay x a la 2 es una parábola. Cuando está x sola es una línea perpendicular, si se puede decir una línea perpendicular. Y cuando no aparece ni x ni x a la 2, es una línea que solamente sube y baja. Aquí sería x, aquí, bueno, una línea que sube y baja, ¿no? Y aquí x a la 2. Aquí. Bueno, entonces, primero yo tengo que buscar el momento en que la parábola toca a 0 o pasa por 0. Para eso, lo que hago es reemplazar la distancia con los límites. Entonces, aquí reemplazo. Cuando x vale 0 es igual a 0. Cuando x vale a 26 es 221,866 newton por metros. Bueno, ahora para hallar el otro resultado, reemplazo, lo que hago es pasar esta fórmula o este procedimiento o esta ecuación y la despejo. Entonces cuando equivale 0.201 es igual a 242.673 newton por metros. Eso es el momento cuando x pasa por 0. Bueno, entonces seguimos en el tramo de M, el momento flexible M de G a D. De G a D. Se reemplaza la anterior más la integral del tramo, o sí, la integral de la fuerza cortante del tramo, que es esta. Integro y me queda así. Hay otra parábola. Aquí, como no pasa por 0, solamente se integra y nos da como resultado 49.399 newton. Ahora vamos momento flexionante de
de G a D. Entonces, de G a D dice que es la anterior, que es 221, que nos dio, más la integral del momento cortante del tramo. Entonces, integro y me da esto. Reemplazo. Bueno, seguimos en el tramo de D a E, el momento flector de D a E. Entonces, nos dice que es la anterior más la integral del momento, ay, lo puse, de la fuerza cortante, la integral de la fuerza del tramo de la fuerza cortante. La integramos y nos queda, esta queda igual, la integral 140x menos, bueno, aquí nos queda una parábola, ya saben. Como esta parábola pasa por 0, hay que buscar el valor de x. Bueno, se toma el resultado anterior, es cuando x vale 0, que está en 0. Nos dice que es 49.399. Cuando x vale 0.13, enfoco, es igual a 0. Y hay que hallar despejando de esta fórmula a x. Entonces, x igual a 140 sobre 8000, que nos da 0.075. Cuando x vale 0.0175, se reemplaza y nos queda que x igual a 50.624. Y ya así nos quedaría el diagrama de momento flexionante con las parábolas, y así el diagrama de fuerzas cortantes. Sí, fuerzas cortantes. Sí, fuerzas cortantes de la viga. Fuerzas cortantes y momento flexionante. También nos piden hallar el máximo momento flector. Cuando hallamos momento flexionante, también hallamos el máximo momento flector, que es 242.673. ¿Cómo así? El máximo momento flector es donde la viga tiende a romperse. En nuestra segunda parte dice: la viga anterior tiene una sección transversal como muestra en la figura número 2. Esta figurita, esa figurita. Para el área plana de la figura 2, calcular el centroide y el momento de inercia respecto al eje centroidal X. Bueno, primero vamos a hallar el centroide y las medidas están en milímetros. Lo más recomendable para el centroide es calcular el punto de referencia en el cual todas las medidas queden positivas. Entonces, yo tomé mi punto de referencia aquí. El punto de referencia ahí. Aquí. Bueno. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Eje X, eje Y. Eje X y eje Y. Bueno, lo que hay que analizar la figura
hay que analizarla, o sea, que, ¿cómo está? Ay. Hay que analizar la figura y analizo y veo que es como una C. Por ende, no tiene ni un momento de inercia definido, ni el área definida, ni un centroide definido. Uno lo que hace es partir esa figura en las figuras conocidas. En este caso, rectángulo, porque esta figura aquí, la 1, se ve como un rectángulo, la 2 igual y la 3 igual. Bueno, lo siguiente es llenar esta tablita. Esta tablita que tiene figura, área, X barra, Y barra, bueno, área por X barra y eso. Vale. Se comienza llenando la tabla con el área de la figura. En este caso de la figura 1, empezamos por la figura 1. El área de un rectángulo dice que es base por altura. Entonces, nuestra base es 30. Y la altura es 10. Entonces, 30 por 10 es 300. 300. Se ubica en el área. Bueno, seguidamente ubico mi centroide, o sea, individual de cada figura. Entonces, la mitad de 10 es 5, sería aquí, y la mitad de 30 es 15. Entonces, sería 15 para acá, 15 para acá, 5 para aquí y 5 para acá. Eso está en milímetros. Entonces, el centroide de un rectángulo, se puede decir, si es rectángulo, es la mitad de cada medida, como lo indico aquí, respecto al eje X y el eje Y. Bueno, ahora, bueno, ya lo ubiqué el centro de gravedad o el centroide, se puede decir, de toda mi figura. Lo que vamos a hacer es mirar cuánto recorre X, mi eje X, en la figura 1 hasta llegar al punto de centroidal, o del punto de el punto, o sea, el punto de referencia, cuánto camina X hasta el eje, hasta al punto, como digo. Lo que vamos a ver es cuánto camina desde aquí hasta aquí. Entonces, lo primero que hace es mirar en X cuánto camina, cuánto se traslada hasta mi centroide de la figura 1. Entonces, en X barra queda que la mitad de 30, en X la mitad es 15, hasta aquí. Sería aquí 15. Recorre en X 15. Ahora vamos a ver cuánto recorre Y, nuestro eje Y, o Y, cuánto se recorre en Y, nuestro punto de referencia, cuánto se traslada hasta nuestro punto de centroide de la figura 1, claro está. Entonces, recorre 10, que vale la figura 3, o sea, 10 de altura, más 32 van 42, más 5, que es la mitad, que vale hasta llegar al centroide, da 47. Eso es lo que vale nuestra Y barra.
Seguimos. Ahora cogemos y multiplicamos el área por el X barra y el área por el Y barra. Eso nos va a dar en milímetros cúbicos. Bueno, ya hallamos ya llenamos la información de la tabla 1. El Y barra da 15, el X barra da 15, el Y barra da 47, el A y por X, y bueno, área por llevar da 4500 y el otro da 14100. Bueno, ahora repetimos el mismo procedimiento con la figura 2 y la figura 3. Entonces, la figura 2, ¿cuánto es el área? Recuerden que, bueno, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, 32, ¿qué vale? Perdón, base por altura, 8, ¿qué vale? 8.0, que vale la base, por 32, que es la altura, da 256. Ese es el área. Ahora vamos a ver cuánto recorre en X y en Y. Entonces, primero en X, la mitad de 8 de X aquí, la mitad de 8 aquí, mitad, sería aquí. 4, en X recorre 4, en X barra recorre 4. Ahora, vamos a ver cuánto recorre en Y. Entonces, la mitad de 32 es 16. Bueno, entonces sería así. 10 que hay de aquí a aquí sería, y 16 que hay de aquí hasta la mitad son 26. 26 milímetros recorre en Y. Hacemos nuestro procedimiento, multiplicamos área por X barra y área por Y barra y nos da resultados. Hacemos nuestra tercera figura. Repetimos procedimiento del área, base por altura. La base cuesta es 300 y la altura es 30 y la altura es 10. Eso nos da un área de 300. Miramos cuánto recorre en X barra y en Y barra. Entonces, en X barra la mitad de 30 es 15. Mitad de 30 es 15. Y la mitad de 10 es 5. Entonces aquí sería en X barra 15 y en Y barra 5. Hacemos sumatoria del área y nos da 856 milímetros cuadrados. Y hacemos sumatoria de área por X barra y área por Y barra y nos da en área por X barra 10.024 milímetros cúbicos y la otra nos da 22.256 milímetros cúbicos. Bueno, ya hallamos el centroide de cada figura, pero nosotros estamos buscando el centroide de X en total y de Y. Entonces aplicamos la fórmula. El centroide, X igual, o centroide de X, a la sumatoria de AI, o sea, por X, o sea, área por X barra, esa sumatoria, sobre la sumatoria del área. Entonces queda 10.024 a la 3 milímetros cúbicos, ¿sí? Sobre 856, que es el área, y nos da 11.710 milímetros. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 milímetros y acá hay 2 y se cancela 2 y queda 1. Igual que Y. En Y también se halla el centroide en el eje Y y nos queda que es
22.256 milímetros cúbicos sobre 856, que es el área, milímetros cúbicos, y eso nos queda en 20. Ahora seguimos con momento de inercia respecto al eje centroidal X. Para hallar el momento de inercia hay que aplicar el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos, el cual nos dice que el momento de inercia respecto al eje X es igual a IOX más el área por dy a la 2. Pero, ¿qué es el IOX? El IOX es una tabla donde se encuentran todos los momentos de inercia respecto al eje X y también todo centroides, todo sobre centroides. Entonces nos dice que esa tabla nos dice que el IOX es igual a la base por altura a la 3 sobre 12. Bueno, entonces en nuestra figura 1 le vamos a hallar, el momento de inercia respecto al eje, respecto al eje X. Después que hagamos cada momento de inercia respecto al eje X de cada figura, hacemos la sumatoria y hallamos el momento de inercia respecto al eje centroidal X en total. Bueno, empezamos por la figura 1. Ya tenemos, nos dice que IOX más área por dy a la 2. Bueno, entonces tenemos que el IOX es igual a base por altura a la 3 sobre 12 más el área, que es 300, porque base por altura, 30 por 10, 300 en el eje X y en el eje Y. Bueno, por dy, que es la distancia, bueno, más el área, que es 300, por dy, pero bueno, ¿qué es dy? dy es la diferencia entre el cálculo del y total menos, la diferencia, menos el y individual de la barra. Entonces, el y total ya lo habíamos calculado, que nos dio 26 milímetros, menos el y individual de mi figura, que es 47. Eso nos da que es 21. Aquí lo que hago es reemplazar o sacar valores. 30 por 10 a la 3 sobre 12 da 2500, más 300, que es el área, por menos 21, que me da el dy a la 2, igual a 134.800 milímetros a la 4. Ese es el IOX, o el momento de inercia respecto al eje centroidal de la figura 1. Entonces, continuamos con la figura 2. Repetimos el mismo procedimiento, sacamos el IOX, que es base por altura a la 3 sobre 12, más el área por el de y al cuadrado. Reemplazamos valores, sacamos valores y nos da que el momento de inercia es 21.845.33 milímetros a la 4. Hacemos lo mismo con la figura número 3 y nos da que el IOX es 250, igual se reemplaza, se sacan los valores
saca ¿cómo se dice? Esa ecuación en la calculadora y da 134.800 milímetros al cuadrado. Ahora, para hallar el X total, el momento de inercia respecto al eje centroidal total, lo que hacemos es una sumatoria de todos los, ¿cómo es? Los momentos de inercia de cada figura. No sé cómo es la fórmula, yo lo hice así. X total igual a la sumatoria de X igual a X1 más X2 más X3. Y así hice, sumé cada valor y me dio 291.445.3333. Ese es el momento de inercia respecto al eje centroidal total. Y así damos por terminado todos los incisos del proyecto del tercer corte.